Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo el tutorial de este lindo y hermoso girasol gigante. Está muy bonito. Y pues también complaciendo a una suscriptora, a una amiga que me pidió o hiciera un tutorial con un girasol grande. Bueno, pues está grande, es tamaño grande, 2 capas de pétalos. Y bueno, pues así es como quedó nuestro, nuestro girasol. Y bueno, pues espero que les guste, que lo realicen. Está muy grande y queda muy bonito. Bueno, pues pasamos con el tutorial. Bueno, para realizar nuestro girasol grande, yo voy a estar utilizando este color, lo voy a estar utilizando para el centro del girasol. Es un color vino, pero es un color vino como muy oscuro. Tengo realizado este pequeñito, pero y me gusta como quedó. Pero ahora lo vamos a realizar más grande, más grandote. Y bueno, y para eso pues vamos a necesitar, yo uso esta marca de hilo, o el del, si vives aquí en Estados Unidos, o el del corazón, que es el Red Hair. Pero ahorita tengo solo esta marca. Bueno, este es del corazón y esta es esta marca. El verde también. Y bueno, vamos a estar utilizando estos 3 colores para realizar nuestro girasol. Bueno, para hacer la parte en verde voy a realizar un arito mágico. Y aquí en el arito vamos a realizar 6 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro aro. Y aquí en el primer punto que iniciamos, vamos a cerrarlo con punto deslizado. Así. Nos va a quedar así como un botoncito pequeñito. Ahora aquí mismo realizamos una cadenita y pasamos al siguiente punto y realizamos nuevamente 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí en esta la cerramos con punto deslizado. Aquí ya lo cerré con punto deslizado. Bueno, si ustedes creen que se pierden, pueden ponerle su marcador con un ganchito para que no se vayan perdiendo. Bueno, esta vuelta la vamos a realizar una vez más. En total, con la vuelta de inicio que dimos, son 3 vueltas. Llevamos 1, 2. Vamos a realizar la siguiente. Aquí en este punto
voy a realizar la segunda vuelta, el segundo punto, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí en este punto lo cerramos. Bueno, aquí ya terminé de realizar, ya lo cerré. Ahora, y nos va a quedar así como un botoncito. Ahora voy a realizar una cadenita, y aquí en el primer punto voy a realizar el punto, y aquí ya voy a empezar a poner mi marcador para ya no perderme. En este mismo punto voy a realizar otro punto. Aquí vamos a empezar a hacer los aumentos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, y aquí es el último, que es el 6. El 6. Y aquí hicimos los aumentos ya. Y en total nos van a quedar 12 puntos. Ahora voy a quitar mi marcador. Y aquí donde iniciamos lo voy a pasar con punto deslizado. Voy a subir una cadenita y en el siguiente punto voy a realizar el punto. Y voy a poner mi marcador de nuevo. Y aquí vamos a ir haciendo solo un aumento. Mi primer punto, en el siguiente me toca realizar un aumento. En el siguiente solo un punto, y en el siguiente punto el aumento. Y así vamos a ir trabajando esta vuelta. Un punto solo y un aumento. Bueno, y esta vuelta la vamos a terminar con 18 puntos. Bueno, y aquí ya estoy por cerrar mi vuelta. Quito mi marcador y aquí lo paso con punto deslizado. Miren, y aquí ya nos queda así como un gorrito o un sombrerito. Bueno, realizamos una cadenita, en el siguiente punto, punto bajo, en el siguiente punto, otro punto, y en el siguiente, que es el tercer punto, ya nos toca realizar el aumento. Pero recuerden siempre poner su marca para que no se vayan a perder o a equivocar y ya no les les salgan los puntos. Bueno, aquí vamos 1, 2 y el aumento. Continuamos con un punto, 2, y en el tercer punto ya realizamos el aumento.
Y esta vuelta la vamos a terminar con 24 puntos. Bueno, aquí ya voy a cerrar mi vuelta y me toca realizar los 2 puntos juntos. Quitamos el marcador y pasamos con punto deslizado. Ahora subimos una cadenita, en el siguiente punto un punto bajo. Ponemos el marcador y aquí vamos a realizar 3 puntos y un aumento. Tenemos el primero, segundo, tercero y ya nos toca realizar el aumento. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Continuamos con 1, 2 puntos, 3 puntos y el aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Y esta vuelta la vamos a terminar con 30 puntos. Bueno, aquí ya voy a cerrar la vuelta, quito el marcador y cierro con punto deslizado. Ahora realizo una cadenita, paso al siguiente punto y realizo mi punto. Ponemos el marcador. Ahora aquí nos toca realizar 4 puntos. Tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto punto. En el siguiente ya nos toca realizar el punto doble. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Ahora continuamos con 1, 2, 3 y 4 puntos. En el siguiente ya lo vamos a realizar doble, que son 2 puntos en el mismo punto. Y esta vuelta la vamos a terminar con 36 puntos. Bueno, aquí ya cerré la vuelta. Vamos a iniciar con una cadenita y vamos a pasar al siguiente punto, punto bajo. Ponemos nuestro marcador aquí en este primer punto y ahora vamos a continuar aquí con 5 puntos. 2, 3, 4, 5 puntos. Ahora nos toca realizar el punto doble, el aumento. 2 puntos en el mismo punto. Ahora continuamos con 1, 2, 3, 4, 5 puntos y el aumento. Y esta vuelta la vamos a terminar con 42 puntos. Bueno, aquí ya cerré la vuelta. Ahora voy a realizar una cadenita y aquí en el siguiente punto realizar mi punto de inicio. Ponemos el marcador y aquí vamos a realizar 6 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente realizamos el aumento. Así, 2 puntos en el mismo punto. Ahora continuamos 1, 2, 3,
4, 5, 6 puntos y en el siguiente el aumento. Y esta vuelta la vamos a terminar con 48 puntos. Bueno, aquí ya terminé de cerrar la vuelta y ahora vamos a continuar con la siguiente. Y aquí vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Ponemos nuestro marcador. Ahora vamos a continuar con 7 puntos. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y en el siguiente el aumento. 1 y 2 puntos en el mismo punto. Ahora continuamos nuevamente con 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Y esta vuelta la vamos a terminar con 54 puntos. Bueno, aquí ya estoy por cerrar la vuelta. Nada más realizo los 2 puntos, el aumento pues. Y aquí lo cierro con punto deslizado. Ahora una cadenita y el punto. Ponemos nuestro marcador. Y aquí vamos a realizar 8 puntos y un aumento. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos y el aumento, que son 2 puntos en un punto. Nuevamente 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos y el aumento. Y esta vuelta la vamos a terminar con 60 puntos. Bueno, aquí ya terminé de cerrar la vuelta. Ahora voy a hacer un punto y aquí voy a realizar el punto de inicio. Pongo mi marcador y aquí vamos a realizar 9 puntos y un aumento. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Ahora vamos a realizar el aumento. 1 y 2 puntos en el mismo punto. Ahora continuamos con 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y 9 puntos. Ahora vamos a realizar el aumento. Así. Y esta vuelta la vamos a terminar con 66 puntos. Bueno, pues aquí ya voy a cerrar el último punto, que son 2 puntos en un solo punto. Quito el marcador y lo cierro con punto deslizado. Así. Y ahora voy a realizar una cadenita más y mi punto de inicio. Ponemos el marcador y en esta vuelta solo voy a realizar puntos alrededor de nuestra base, solo puros puntos. No vamos a realizar ningún aumento y vamos a realizar los 66 puntos que tenemos aquí. Vamos a hacer 2 vueltas más. Vamos a ir realizando puro punto por punto. Bueno, así vamos a ir realizando puro punto por punto alrededor de nuestra base, y con esta vuelta vamos a realizar otra vuelta más. En total son 2 vueltas que vamos a dar así de puros puntos. Bueno, las voy a terminar y regreso para explicarles el siguiente paso. Bueno, aquí yo terminé ya de realizar mis 2 vueltas solo alrededor de nuestra base. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente paso. Bueno, ahora aquí le vamos a formar como unos picos a nuestra base y vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Bueno, una vez que tengo realizadas mis 8 cadenitas, ahora vamos a dejar la primera. En la segunda voy a realizar punto deslizado. En el siguiente punto, punto bajo. Y en el siguiente punto, punto bajo. Medio punto alto. Un punto alto. Segundo punto alto. Y en el último punto vamos a realizar un punto alto doble. Sí. Y aquí tenemos como un triángulo. Bueno, y aquí nos queda así como un triángulo o un pico. Ahora vamos a contar 1, 2, 3 y aquí en la cuarta cadenita, en el cuarto punto, vamos a realizar punto deslizado. Así. Ahora aquí mismo vamos a continuar con las 8 cadenitas. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dejamos la primera en la segunda, punto deslizado.
siguiente punto, punto bajo, en el siguiente punto bajo, en el siguiente punto medio punto alto, siguiente punto, punto alto, en el siguiente punto, punto alto. Y en el último punto vamos a realizar punto alto doble, que son una, dos lazadas al gancho y lo pasamos, sacamos una, dos y tres. Y aquí tenemos realizado el punto alto doble. Bueno, ahora vamos a contar 1, 2, 3 y aquí en el cuarto punto realizamos punto deslizado. Y así nos van a ir quedando nuestros picos. Y vamos a realizar por todo el contorno. Perdón. Continuamos aquí de este lado, aquí mismo. Y subimos las 8 cadenitas. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Primer punto lo dejamos y realizamos punto deslizado. Punto bajo, medio punto alto, 2 puntos altos, 1 y 2. En el siguiente punto alto doble. Y ahora contamos 1, 2, 3 y aquí en el cuarto punto hacemos un punto deslizado. Aquí en el cuarto punto, punto deslizado. Así. Bueno, y así la vamos a trabajar por todo alrededor. Voy a terminarlos y les cuento cuántos picos me salieron. Bueno, y aquí ya terminé yo de formarle todos los picos a nuestra flor. Y aquí nada más que si les sobran a ustedes un punto, 2 puntos, está bien. No importa, porque esto es lo que va a ser hacia abajo, lo que va a quedar hacia abajo de nuestra flor. Y en total me salieron 16 picos. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 picos. Y a ustedes, pues, si también están tejiendo con hilo estambre, pues ya antes de unirlo, le dan una pasada con la lumbre, con una velita o un encendedor y le queman todo lo que es la pelucita que suelta el hilo estambre. Y también eso les va a ayudar para que el tejido quede así, bonito. Se quede así. No se, no se enrosque como aquí. Se va a quedar así firme. Bueno, eso lo voy a hacer yo ya cuando vaya a unir ya toda mi tejido con la parte de enfrente del girasol. Bueno, ahora vamos a realizar lo que es la parte de enfrente de nuestro girasol. Bueno, para hacer el centro de nuestra flor vamos a tener los mismos puntos que hicimos aquí, con la diferencia de que en el centro, en la parte de enfrente, no le vamos a hacer el chipotito que tiene, solo vamos a iniciar con los 6 puntos bajos, pero yo las 5 primeras vueltas las voy a hacer de negro.
que iniciamos con el arito mágico. Vamos a subir una cadenita y vamos a realizar los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a cerrar nuestro aro y aquí en el primer punto vamos a cerrar con punto deslizado. Así. Voy a subir una cadenita y aquí mismo voy a realizar un punto. Y voy a poner mi marcador. Ahora en esta vuelta vamos a hacer puntos dobles, 2 puntos en cada punto. 1 y 2 aquí mismo. Los 4, 5 y 6 vueltas. Quitamos el marcador y vamos a cerrar con punto deslizado. Vamos a cerrar bien nuestro arito. Ahora vamos a continuar una cadenita, nuevamente aquí mismo, un punto bajo y ponemos el marcador. Bueno, y esta vuelta la terminamos con 12 puntos. Ahora vamos a hacer un aumento, un punto solo y un aumento. Un punto solo y un aumento. Y así la vamos a trabajar con un punto solo y un aumento. Y vamos a terminar con 18 puntos. Bueno, aquí ya voy a unir mi vuelta, nuestra tercera vuelta, y lo voy a cerrar con punto deslizado. Nuevamente una cadenita aquí mismo, el punto bajo, y pongo el marcador. Y nuestra cuarta vuelta vamos a realizar 2 puntos y un aumento. 1, 2 y el aumento. 1 y 2 puntos ahí mismo. Ahora 1, 2 y el aumento. 2 en el mismo punto. Y así lo vamos a trabajar y esta vuelta la vamos a terminar con 24 puntos. Bueno, aquí ya cerré mi cuarta vuelta. Ahora vamos a realizar la quinta vuelta, que es la última con el negro. Hice una cadenita, un punto de inicio, un punto bajo, y en esta vuelta vamos a realizar 3 puntos y un aumento. Llevamos 1, 2, 3 y el aumento. 1 y 2 en el mismo punto. 1, 2, 3 puntos y el aumento. Y esta vuelta sí la vamos a ir trabajando y vamos a terminar con 30 puntos. Bueno, aquí ya estoy por cerrar la quinta vuelta. Y aquí ya terminé de realizar mis 2 puntos altos, el punto doble. Y ahora vamos a cambiar el color del hilo, pero lo vamos a cerrar. Lo vamos a cerrar, pero no lo vamos a cerrar con el color negro.
Este lo voy a poner un poquito hacia adelante. Y voy a realizar aquí donde vamos a hacer la unión. Voy a pasar el color que le voy a poner para cerrarlo aquí. Y este pues ya lo lo voy a ir cerrando. Y aquí voy a realizar la cadenita. Ahora aquí mismo voy a realizar el punto y voy a colocar el marcador. Y ya en este lado vamos, bueno, aquí voy a cortar el color negro que ya no lo voy a utilizar, pero lo voy a dejar un poquito larguito porque lo voy a ir perdiendo para que no se me vaya a salir. Ahora aquí vamos a realizar 4 puntos y un aumento. Llevamos 1, 2, 3, 4 y el aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Ahora continuamos con 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y el aumento. Y esta vuelta la vamos a terminar con 36 puntos. Bueno, aquí ya voy a cerrar la vuelta. Voy a hacer con punto deslizado. Ahora vamos a subir una cadenita aquí mismo, mi punto de inicio, pongo mi marcador. Y ahora esta vuelta la vamos a trabajar con 5 puntos y un aumento. 2, 3, 4, 5 puntos y el aumento. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 puntos y el aumento. 2 puntos en el mismo punto. Y esta vuelta la vamos a terminar con 42 puntos. Y aquí cerramos nuestra vuelta 7, una cadenita y aquí mismo el punto bajo, el primer punto. Ponemos el marcador y ahora vamos a realizar 6 puntos y un aumento. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y el aumento. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora nos toca realizar el aumento.
Y esta vuelta la vamos a terminar con 48 puntos. Bueno, aquí ya terminé de cerrar la vuelta número 8. Vamos a subir una cadenita y aquí mismo el punto, un punto para iniciar nuestro marcador. Y esta vuelta la vamos a trabajar con 7 puntos y un aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y el aumento. 1 y 2 puntos en el mismo punto. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y el aumento. Y esta vuelta la vamos a terminar con 54 puntos. Bueno, aquí ya cerré la vuelta, así que ahora vamos a subir una cadenita. Nuevamente el punto, un punto, pongo el marcador y esta vuelta la vamos a trabajar con 8 puntos y un aumento. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos y el aumento. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos y el aumento. 1 y 2 puntos en el mismo punto. Y esta vuelta la vamos a terminar con 60 puntos. Bueno, aquí ya terminé la vuelta número 10. Ahora vamos a hacer lo mismo, una cadenita, nuevamente aquí mismo un punto, colocamos el marcador y esta vuelta vamos a trabajarla con 9 puntos. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Y aquí vamos a realizar el aumento. Ahora nuevamente 9 puntos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos y el aumento. 2 puntos en un mismo punto. Y así la vamos a trabajar y esta vuelta la vamos a terminar con 66 puntos. Bueno, aquí ya cerré la vuelta número 11 y continuamos, subimos una cadenita y aquí mismo realizamos un punto de inicio.
Ponemos el marcador. Y como esta última vuelta la terminamos con 66 puntos, bueno, ahora vamos a realizar 2 vueltas más con los 66 puntos. No vamos a hacer ningún aumento, solo vamos a realizar punto por punto. Así, puro punto por punto. Y vamos a tener en total los 66 puntos. La vamos a realizar esta vuelta y otra. En total son 2 vueltas más. Bueno, las voy a terminar y regreso para ya decirles el siguiente paso para hacerle como los pelitos a nuestro centro del girasol. Bueno, chicos, aquí discúlpenme, pero se me había pasado decirles que íbamos a dar una vuelta. Solo una vuelta era de puntos bajos, los 66 puntos bajos alrededor, y la segunda vuelta ya era de solo, igual también la segunda vuelta es puros puntos, pero en esta ocasión aquí vamos a ir agarrando solo una hebra del hilo, solo la que está aquí de este lado, para poder hacerle los pétalos a nuestra flor. Solo de este lado. Solo agarrando una sola hebra. Así. No vamos a agarrar las dos, sino que solo esta, nada más. Y así vamos a ir tejiéndole los 66 puntos. Bueno, aquí ya terminé la vuelta, de cerrar la vuelta. Y aquí ustedes, si gustan, pueden agregarle la vuelta más extra aquí. Y si no, desde un principio, cuando terminamos los aumentos, solo dan una vuelta de puntos bajos y la segunda pues ya la dan en esta forma, dejando la hebra aquí de este lado para hacerle aquí una capa de pétalos, y la segunda pues ya la hacemos acá de este lado. Bueno, a mí se me pasó, discúlpenme, pero ya aquí se la agregué porque ya esto ya se lo había puesto, así que le puse una vuelta más extra, pero no pasa nada porque pues son los mismos puntos que lleva aquí, los mismos puntos que lleva lo de la parte de atrás de la hoja.